Muy buenas noches, soy el alumno Rogelio Bu Domínguez del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. En este tema vamos a hablar de lo que son las gráficas de control para la variación media y las gráficas de control para atributos. Ok, vamos a empezar. Definiciones. Bueno, los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje generalmente horizontal se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí tenemos un poco más de definiciones. Dice, un proceso es estadísticamente estable o está bajo control si solo varía de forma natural sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria debe ser al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, entre otros, etcétera. Definiciones. Una gráfica de control es una característica de proceso, como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior, LCI, o límite de control superior, sus siglas LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separarla e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar un proceso no es estadísticamente estable. Okay. Un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o debajo de la línea central, un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar un proceso cuando un proceso no es estadísticamente estable. Bueno, existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o descendentes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba o debajo que indican incremento, decremento o incremento, decremento, incremento, decremento sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 direcciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están o en una desviación estándar o de la línea central. Aquí tenemos un ejemplo. Ok. Ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación llenando las auditorías. Algunos clientes
por lo que ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días para elaborar la siguiente gráfica. Número 1. Las siguientes gráficas. La primera va a ser gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La segunda va a ser gráfica de XR y determinar si esta está bajo control estadístico. Y como tercer punto tenemos, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por 30 días, elaborando una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, vamos a hacer 3 gráficas. Para eso tenemos que capturar nuestros datos previamente en Minitab. Aquí pues yo ya los tengo, se nos proporcionaron previamente capturados, así que pues aquí podemos ver los datos. No olvidemos que son 3 datos por 30 días, los cuales nos dan una cantidad de 50 datos. Aquí nos dan los días, las muestras y aquí tenemos el llenado en onzas de cada una de las muestras. Ok, a continuación nos vamos a ir a... Importante, esta gráfica solamente, estos datos solamente los haremos para lo que son las dos primeras gráficas, porque en las dos primeras gráficas nos pide muestreo en la toma de muestras de 5 muestras, 5 refrescos por 30 días, y en el tercero nos pide tomar 10 muestras por 30 días, lo cual cambiaría los datos que tenemos aquí capturados, así que esos datos solamente los haremos para las dos primeras gráficas y para el tercero tenemos que capturar otra vez los datos o en este caso ya igual los tenemos previamente capturados. Para eso nos vamos, para hacer la primera gráfica nos vamos a ir a estadísticas, a herramientas, ¿cuál es de todo? Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Aquí nuestros van a ser nuestros datos, nuestra columna individual, a lo que vamos a poner es, aquí vamos a poner lo que son onzas, tamaño de muestras, en este caso serán 5, que son las que nos está pidiendo, y le vamos a aceptar. Aquí podemos ver esta gráfica. En esta gráfica tenemos los datos ordenados, subgrupos de 5. Ok, igual lo que vamos a hacer es para obtener una mejor perspectiva, utilizamos E, control E, y en tamaño de sus grupos aquí vamos a poner 1 para que nos dé datos individuales. Le damos en aceptar y aquí tenemos igual esta gráfica y podemos ver la diferencia entre los dos. Aquí tenemos la gráfica con todos los 150 datos y aquí tenemos la gráfica dividida en subgrupos, como podemos ver aquí los grupos alineados. Ok, pues ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver aquí número de corridas de la mediana, número de corridas separadas, número de corridas larga mediana, el valor de P aproximado por creación de conglomerados, que sería de 0.95, y valor aproximado para la mezcla de 0.005. Igual de este lado podemos ver lo mismo. El número de corridas 86, número de corridas esperadas 76, corridas más larga de la mediana pues 5, corridas hechas hacia arriba y hacia abajo 100. Podemos ver la diferencia entre las dos. Bueno, ok, entonces aquí tenemos en lo que es la gráfica de los grupos de 5, tenemos lo que son los 5 puntos y los 5 puntos de cada muestra, y en donde los puntos que están marcados con gris pues son los puntos, y aquí lo importante a tomar en cuenta serían los puntos que están marcados de azul, que serían la media de cada uno de los datos o de las 5 muestras que tenemos a continuación. Igual podemos ver que aquí el único valor que es menor a 0.05
es lo que sería valor P aproximado a o sea, en lo que serían mezclas. Con lo cual, pues, lo que nos indica esto es que no tenemos, con lo cual tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos valores en lo que son dos poblaciones, lo que sería valores que están por debajo de lo que es la media y valores que se encuentran arriba de lo que sería, en este caso, la media. Y aquí tenemos los subgrupos en las dos gráficas. Entonces, aquí mismo esa sería la primera gráfica. Ahora vamos a resolver lo que sería el segundo, que sería gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, entonces vamos a Minitab. Ok, y aquí en Minitab nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para sus grupos y aquí vamos a seleccionar por XR. Ok, aquí se nos despliega el siguiente menú. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar y aquí vamos a seleccionar onzas y tamaño de subgrupos. En este caso la muestra serían 5. Aquí en opciones de XR nos vamos a ir a lo que sería prueba. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todos los puntos que tenemos aquí seleccionados. Ok, seleccionamos todos los puntos. Aquí cabe mencionar que el valor de lo que es K está está por default, así que aquí no le vamos a mover nada y le damos en lo que sería aceptar en esta parte. Ok, aquí pues aquí dice la primera opción sería un punto mayor K desviaciones estándar desde el línea central, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, K puntos consecutivos, todos ascienden o todos descienden. Vamos a dejar todos seleccionados. Aquí brevemente viene una explicación de cada uno de los puntos y qué es lo que hace. Le damos a aceptar, obviamente, y le volvemos a dar en aceptar. A ese mismo momento pues se nos abre la siguiente gráfica. Vamos a dar una pequeña explicación de lo que nos indica esta gráfica que tenemos aquí. Pues podemos concluir, si observamos bien la gráfica, podemos observar que no tenemos ningún punto en color rojo. Eh, Esto pues ¿qué nos indica? Bueno, pues nos indica que nuestra gráfica está dentro de lo que sería control estadístico, no se ha salido de control. Nuestro punto más lejano pues sería este punto que tenemos aquí. Pero pues como nos muestra la gráfica en XR, pues nos indica que todo está dentro de, o sea que todo estaría bien en lo que sea. Sería nuestro llenado de botellas, pero aquí hay algo. Ok, que aquí no olvidemos que nuestro problema, o sea, o la razón por la cual se hizo su estudio, fue porque ah, se detectaba el problema de que el llenado no era el que se esperaba. En este caso, pues que era menor pues la variación en lo que era el llenado, ¿no? Y no olvidemos que aquí nuestro límite de control, como podemos ver aquí, nos lo marca en 11.92 y el superior y el inferior sería de 11.86. O sea, estamos hablando de otros números. Igual podemos ver aquí en lo que sería rango de la muestra que igual no tenemos números rojos. Lo que sería nuestra gráfica XR que nos manda Minitab, pues está dentro, o sea, está dentro de nuestras especificaciones. No tenemos ningún problema. Otra forma para resolver este problema muy curiosa es que podemos hacer, nos vamos a lo que sería eh, nos vamos a asistente, perdón. Nos vamos a lo que sería asistente, gráficas de control. ah, y esta es una herramienta muy importante de tipo de datos continuos. Sería como, nada más tenemos que guiarnos por si no.
Datos recopilados en subgrupos, sí, no. Entonces seleccionamos sí, tenemos los datos en subgrupos. Esto es una forma muy eficaz para personas que pues, tal vez no tengan mucha experiencia en Minitab o batallan un poquito. Esta sería una forma de cómo, qué es lo que puedes utilizar para obtener cierto resultado, ¿no? Aquí tenemos, desde empezar al principio, tipo de datos continuos o de atributos continuos. Entonces vamos por acá. Datos recolectados en subgrupos, sí, no. En este caso sí los tenemos. Tamaño de subgrupos, tamaño de... ah, aquí tenemos los dos tipos, aquí ya sabemos que tenemos que hacer una gráfica en R, que es la que tenemos aquí, le damos clic. Acá dice columna de datos, pues sería onzas. Tamaño de subgrupos, pues es 5. Y aquí vamos a estimar a partir de los datos. Igual aquí, si nosotros ponemos utilizar valores conocidos, es porque nosotros ya tendríamos datos previamente establecidos. En este caso no tenemos datos. Entonces le vamos a dar a aquí y le damos a aceptar. Ok, aquí podemos apreciar que tenemos prácticamente la misma gráfica, pero aquí lo que es mi Taptero da con un poco más de información, se puede decir. Aquí dice, la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica XR de X, XBAR. ¿Es estable tu proceso? Pues aquí nos dice que sí. Eh, X barra, investiga, bueno, aquí tenemos nuestros datos, nos dice subgrupos 30, media 11.893, desviación estándar a corto plazo es de 0.026 y desviación estándar a largo plazo sería de 0.025. Ok, aquí tenemos esto. Ah, vamos a minimizar esto, vamos a quitar esto y esto. Ok, y bueno, entonces regresando a los problemas. Ya resolvimos lo que era la gráfica R y la gráfica de rachas. Ahorita vamos a hacer lo que sería nuestro tercer punto, que dice se han formado la decisión de incrementar el incremento a 10 muestras. Para 30 días. No olvidemos que la gráfica de XR y la de rachas, la primera era con base a muestras de 5 días. De 5 muestras por 30 días, esta vez incrementamos a 10 por 5 días. Vamos a elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra para determinar si está bajo control estadístico. ¿Ok? Entonces nos vamos a Minitab. Obviamente tenemos que capturar los datos previamente. En este caso ya los tenemos previamente capturados. Nos vamos a Minitab. Ok, aquí estamos en Minitab y vamos a ver, no olvidemos que en la gráfica pasada teníamos 150 datos capturados, en este caso es el doble, porque eran 5 la vez pasada, 5 por día, esta vez son 10 por día, que es el doble, serían 300. Ok, estamos bien, tenemos días de muestras, las muestras y las onzas, ¿no? Del llenado de cada botella. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a estadística. Nos vemos estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables por atributos. En este caso vamos a utilizar la de XS. Vamos OK. Aquí vamos a poner lo que son onzas. Tamaño de muestras o de subgrupos, pues son 10. Ah, Opciones para XS en lo que serían pruebas. Ahora estamos haciendo prácticamente casi lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Seleccionaremos todos los puntos que tenemos aquí. Pa. Cada uno de los puntos pues tiene una cierto tipo de especificación y un valor de K diferente. Dice el punto 1, por ejemplo, dice un punto K es desviación estándar las líneas desde la línea central. Ok, le damos en aceptar y le damos en aceptar y le vamos a dar en aceptar. Ok, aquí en mi tab nos manda la gráfica. Lo que podemos observar aquí a primera vista es que tenemos un punto fuera de especificación en esta parte.
¿Por qué no sale especificación? Bueno, dice etiqueta de datos. Muestra 8 igual, igual a la muestra 8, la prueba falló debido a la 1. Ok, nos vamos a lo que sean nuestros datos capturados, nos vamos a ir al día 8. Ok, aquí tenemos el día 8. La razón por la cual nuestra gráfica falló es que porque, como podemos observar aquí, todos los puntos sobrepasan lo que sería nuestro límite superior. O sea, todos, lo cual pues hace que salga una media arriba de lo que sería, de lo que es nuestro límite superior. O sea, por eso esa es la razón por la cual nuestra gráfica falla en lo que es este punto. De ahí podemos ver que nuestro proceso pues se mueve de acuerdo a un cierto patrón dentro de los límites, a sección de muchos están cerca, pero en este caso la razón por la que falla es porque todos los datos en ese día están concentrados fuera de especificación, en este caso, ¿ok? Este ejercicio igual lo podemos resolver de forma manual. Vamos acá, gráficas de control. Igual, tipo, aquí con el asistente es muy fácil, igual, tipos de datos continuos. Datos relacionados en grupos, en subgrupos, claro que sí. Tamaño de subgrupos. Aquí tenemos estas especificaciones la misma, tamaño de subgrupos 8 o menos, mayor que 8. Ok, aquí tenemos. Cuando es menor, cuando es de 8 o menos, se utiliza lo que es X barra. En este caso, como tenemos más datos y la parte del ejercicio nos pide, utilizaremos XS. Ok, le damos clic. Tamaño de muestra, pues onzas, subgrupos, pues ya tenemos establecidos. Aquí determinación de los límites de control línea central, para estimar datos estimados. Ok, aquí nos sale. Aquí, bueno, primero voy a revisar el otro. Aquí utilizar valores conocidos. Aquí nos dice que si nosotros tuviéramos los datos ya conocidos, pues los anotamos y limitar gráfica. En este caso no tenemos lo que son los límites inferior o superior, así que lo vamos a estimar a partir de los datos que ya tenemos. Ok, le damos en aceptar y aquí nos manda el mismo ejercicio. Aquí, bueno, aquí tenemos este y aquí tenemos este. Aquí nos dice, la media de proceso no puede ser estable. Un subgrupo de 3.33 está fuera de control de la gráfica X barra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Ok, podemos ver que aquí nos dice que solamente el 0.7% de los subgrupos está fuera de control. Aún así, eso es suficiente para que lo que será nuestro proceso no sea estable, o que la gráfica se nos salga de control. Y de hecho, pues sí, podemos ver que nuestra gráfica salió de control. Ah, Subgrupos 30, media 11.952, desviación a corto plazo, es de 0.07486, y el de a largo plazo es de 0.092. Aquí podemos observar igual que tenemos información en esto, que es lo que nos importaría, dice. Estabilidad, estado, pues nos lo marca, dice. La variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control de la gráfica S, sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo que es del 3.3% está fuera de control de la gráfica de X barra. Hay una posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque este proceso sea estable. Debe investigar el subgrupo fuera de control y si este tiene alguna causa especial, emítalo en los cálculos. Ok, pues con esto podemos concluir lo que sería el primer ejercicio. Podemos observar lo que es el comportamiento, las definiciones estándar. Y bueno, continuaríamos con el segundo ejercicio. Regresamos a la presentación, activemos lo que serían los tres ejercicios que nos pedía.
ahora vamos con el segundo ejemplo. Dice, ejemplo, llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está utilizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas de clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de una manera aleatoria durante 30 días. Elaborar la siguiente gráfica, la gráfica de rachas, y ver si esa está bajo control estadístico, la gráfica de XR y determinar si esa está bajo control estadístico, y la tercera punto sería, tomando en cuenta la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por 30 días, elaborar la gráfica XS. En este caso nos está pidiendo las tres mismas cosas que nos pidieron en el primer ejercicio, y determinar si está bajo control estadístico. Ok, en este caso igual tenemos previamente los datos capturados, o en este caso ya nos proporcionaron capturados. Ok, nos vamos a Minitab. Ok, nos vamos a ir a Minitab. Okay, es esta, la de para 8 muestras. Aquí tenemos las 8 muestras por día. Aquí tenemos un día. Aquí tenemos dos días, y así previamente todos los datos capturados. Y aquí podemos ver pues los tres datos que nos serían 240 datos, y aquí tenemos los datos que nos está pidiendo. Día 30, muestras y el peso del atún. Ok, aquí podemos ver. Ok, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Bueno, nos pide una gráfica de rachas para determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces nos vamos a lo que sean gráficas, herramientas de calidad y gráfica de corridas. Ok, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Eso sería para el primer punto, que sería gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Que nos vamos a mitad, abrimos este archivo, dice ah, datos, pues sería peso del atún, tamaño de sus grupos, pues serían 8, serían 8. Ok, le damos en aceptar y aquí nos manda la siguiente gráfica. Aquí esta gráfica nos la muestra de acuerdo a los subgrupos de 10, de 8 que diga. Aquí tenemos los puntos grises, pues serían todos los datos. Los azules igual forman parte de los datos, pero en este caso serían lo que serían las medias de cada uno de los subgrupos de 8. Igual utilizando control E podemos hacerlo. Tamaño de sus grupos, pues lo vamos a hacer en 1 para que igual no nos muestre de forma individual para poder observarlo de forma, ¿no? Aquí tenemos las dos gráficas. Bueno, aquí tenemos la gráfica de los subgrupos. Podemos ver valor aproximado, estimación, asociación, punto 415, 4.51. Ok, aquí tenemos todos los puntos. Aquí podemos ver que pues prácticamente todos los datos ah, están son mayores que 0.05 en lo que sería en lo que se mezclas y en oscilación, en lo que serían mezclas, con lo cual pues no tendríamos evidencia suficiente para determinar que la gráfica pues se encuentra dentro de control, si este proceso se encuentra dentro de lo que sería control estadístico. Ok, vamos a minimizar esto y vamos a regresar a los problemas. El ejercicio 2 nos pide la gráfica de XR y determinar si esta está bajo control estadístico. Ok, regresamos a los datos, vamos a usar los mismos datos, no olvidemos que aquí no ha cambiado nada. Vamos a estadísticas, gráficas de control o control charts, quality tools, control chart sería, ¿no? X barra, XR. En este vamos a seleccionar el peso de atún, tamaño de sus grupos, pues son 8, no olvidemos.
Opciones de X barra. En prueba, vamos a seleccionar todos los puntos que tenemos aquí a continuación. Ok. Y le damos en aceptar. Y aquí le damos en aceptar. Y aquí nos permite observar la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que nuestro proceso se encuentra dentro de las especificaciones. Aquí lo que podemos ver en lo que serían la media de las muestras y la media de y el rango de las muestras es que nuestro proceso se encuentra dentro de control estadístico. Aquí es importante recordar que no tomamos en cuenta lo que son las especificaciones del proceso, ¿no? Aquí nos marcan nuestros límites de control superior e inferior, pero no estamos tomando en cuenta nuestro proceso, nuestras especificaciones. No olvidemos que en el ejercicio se nos muestra que las latas son de 140 gramos y aquí pues podemos observar que nuestro límite superior es de 39.8, que sería nuestro máximo. Ok, cabe recalcar que ese punto es importante saberlo, que no tomamos en cuenta lo que son los datos. Ok. mm, Eso es lo de X barra. Igual podemos hacerlo de manera con las herramientas, las ayudas que es la Minitab, que sería asistente, gráfica de control, tipo de datos, continuos. Datos recolectados, pues aquí ya no sabemos prácticamente el camino, sus grupos, claro que sí, tamaño de sus grupos, menos de 8 o menos, que sería X barra. Ok, aquí tenemos. Columna de datos, bueno, peso de dato. Tamaño de sus grupos, 8. Y aquí las opciones son dos: utilizar valores conocidos y estimar a partir de los datos. Seleccionamos estimar a partir de los datos y le damos en aceptar. Aquí nos manda los siguientes datos. Aquí podemos ver igual que nuestro proceso se encuentra de manera estable. Nos da los límites superior, límite inferior, la media, lo que sería la media, y en la cuestión del rango igual nos da límite superior, límite inferior. Nos da la media de 39.93, sus grupos de 30, división estándar de .38761 al corto plazo, y a largo plazo nos da de .40558. Igual aquí, ¿qué podemos ver? Eh, Aquí nos dice, incluso cuando el proceso es estable, 0.7 de los subgrupos en la gráfica X barra puede que estar fuera de control simplemente en virtud de las posibilidades. Con número de reducido de subgrupos, el porcentaje está fuera de control. Para poder puede ser mucho más grande de lo que esperaba. Por ejemplo, si usted solo tiene 20 subgrupos y uno está fuera de control, 5% de los grupos están fuera de control. Usted debería investigar todos los subgrupos si fueran de control, o mejor determine si su proceso es estable. Ok, aquí nos da una ayuda, nos dice que si nuestro proceso está más del punto 7%, un subgrupo fuera de control, entonces tenemos que investigar. Aquí igual nos da a meditarnos de un comentario, dice: la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en lo que es la gráfica X. Ok, minimizamos esto, aquí igual podemos ver esta gráfica, igual que nos muestra comportamiento, media, es la primera gráfica que hicimos. Aquí pues podemos ver estabilidad, pues la media y las decisiones del proceso son estables. Cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más datos. Y datos correlacionados, pues si los datos están correlacionados, usted puede observar el número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 1% de grupos están fuera de los límites de control. Aprueba, corrección, ok. Ok, aquí tenemos prácticamente lo que podemos determinar con lo que sería la gráfica R, es que pues nuestro proceso está bajo control estadístico. Ok. Aquí vamos a cambiar, aquí nos dice, tomando en cuenta que se mostró aumentar a 15 unidades por día, elaborar una gráfica XS y determinar el tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok. En este caso, este ejercicio era de 10, 8, y en este caso van a ser de 15, ok. Entonces
Igual tenemos que capturar los datos previamente en Minitab, o en este caso ya tenerlos previamente capturados. Ok, yo aquí tengo previamente los datos capturados. En este caso nos pedía 15. Ok, aquí podemos ver día 1, los 15 datos, ¿no? Aquí podemos ver 15 datos y pues, los tres especificaciones. Aquí podemos ver claramente todo. Serían 15 datos por cada día, los que nos darían un total de 450 muestras, que es la que estaremos ocupando. En este caso, el ejercicio nos pide una gráfica de XS y determinar si está bajo control. Ok, vamos a estadísticas para ir rápido, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a seleccionar XS. Datos, bueno, pues peso de atún, tamaño de subgrupos, pues son 15. Opciones de X barra, bueno, en lo que es prueba, igual seleccionaríamos todos los puntos que ocupamos ver y le vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos lo siguiente. Nos muestra la gráfica. Aquí en lo que es con respecto a la media, la gráfica de nuestro proceso se muestra estable. Nos marca el límite superior de control superior y el límite de control inferior. Pero aquí, si observamos bien en lo que es la desviación estándar con respecto a las muestras, podemos ver que ah, falló una prueba. La prueba 8 falló por lo que es la cuestión 1. Entonces nos vamos a los datos y vamos a observar la prueba 8, que sería el día 8. ¿Por qué falló? Bueno, vamos a analizarlo bien. Aquí tenemos los datos. Vamos a observarlos bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aquí como podemos ver, 5 de los 15 datos están fuera de especificación. Pues lo que indica que es más del lo que sería el 33% o 0.3%. Pues lo cual pues en este caso no tenemos evidencia suficiente para decir que nuestro control estadístico en lo que es este proceso pues es bueno, porque podemos ver que en un punto nuestra gráfica de control se sale de control estadístico. Para obtener un poco más de información, igual lo podemos hacer de manera con ayuda del asistente. Ok, vamos a darle aquí y gráficas de control. Igual, esto ya es previamente, tipo de datos continuos, datos recolectados, sí, tamaño de los grupos. En este caso, eh, para empezar, nuestros tamaños de grupos son de 15, superan los 8. Y aparte, el ejercicio nos pide XS. O sea, entonces seleccionamos XS. Datos, pues peso de dato. Tamaño de sus grupos, 15. Y aquí sería estimar a partir de los datos. Aquí nos dice, Minitab determinó que algunos de sus grupos están fuera de control, dado que los límites de control deberían calcularse a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales o omitirlos en los cálculos. Aquí pues vamos a darle a aceptar. Ya sabemos, ya hemos visto previamente que nuestro proceso está fallando. Aquí nos da comentarios, dice, la medida de proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de la gráfica con control. Ok. Distribución estándar, aquí tenemos que tomar medidas en lo que es la distribución estándar. Tenemos un pequeño un punto, se nos sale de especificación, pero como podemos ver, pues nuestro proceso puede ser estable. Aquí tenemos la gráfica que hemos sacado anteriormente, esta es la primera. Y aquí tenemos esta, dice. La media del proceso y las desviaciones pudieran ser no estables, aunque hay en su grupo fuera de control. En X barra hay un subgrupo fuera de control en la gráfica XS
Esto puede afectar la validez de los límites de control de la gráfica X barra, por lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de medida del proceso. Un 3.3 grupos están fuera de control de la gráfica S. Hay posibilidades de que se vea como un 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso en el proceso, aunque el proceso sea estable. Debería investigar su grupo fuera de control y si tiene alguna causa especial, omitirla de los cálculos. Ok, aquí lo que Minitab nos aconseja, nos dice que nuestro proceso en lo que es la media es estable, pero en lo que sería la desviación estándar tenemos un pequeño inconveniente. Entonces Minitab nos dice a tomar medidas, porque es un valor significativo, algo significativo, por lo cual Minitab nos dice que debemos tomar medidas para resolver esta situación. En caso de que sea algo especial, nos dice a omitirlo de los cálculos y decir que nuestro proceso es estable, pero en este caso nos quedamos con que nuestro proceso puede o está en riesgo de no ser estable. Bueno, regresando a los ejercicios, vamos a cambiar, vamos a pasar a lo que es el segundo tema. Dice gráficas de control para atributos, definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso del producto, que se dibuja en secuencia de función del paso del tiempo y que incluye una línea central, límite de control inferior y límite de control superior. Criterios para determinar cuando el proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón en tendencia o un ciclo de evidencia no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región de los límites de control superior o inferior. Es decir, existe un punto por encima de los límites de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Este proceso estadísticamente estable existe una posibilidad de que el 0.5% de que el punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es un poco probable de que 8 puntos consecutivos aparezcan encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos altamente arriba o debajo que indican el incremento, decremento y así sucesivamente. Hay dos caras, 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una división estándar o en una línea central. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo, dice desinfladores defectuosos. Gillen Corporation fabrica desinfladores cardíacos implantables. Familiares de individuos murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Cayen no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Pris M2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada uno de los de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibradores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Defectos, aquí tenemos los defectos. Ok, vamos a pausar esto y vamos a capturar previamente los datos en mí. Ok, ya tenemos los datos, los defectos, 15, 22 son los defectos. Entonces aquí nos vamos a ir a lo que sería Minitab. Obviamente tener previamente los datos capturados. En este caso tenemos los 20 datos, el tamaño del lote y los defectos por cada uno de los lotes. ¿Qué nos dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos dice, a ver,
A continuación se presenta construir una gráfica de control para la proporción P, o sea que nos pide la gráfica P de aparatos defectuosos y determina el proceso que está bajo control estadístico. Ok, aquí nos está pidiendo la gráfica P. Ok, para la gráfica P, pues vamos a estadísticas. Aquí tenemos herramientas muy importantes, muy que nos pueden servir de mucho. Aquí podemos ver la gráfica, X barra, las variables individuales que son estas, gráfica de atributos que son las que vamos a usar ahorita. Aquí, para saber si nosotros tenemos qué gráfica tendríamos que utilizar, si sería la gráfica diagnóstico de gráfica P, la gráfica P, la gráfica P de Polanyi, de Laney y la NP. O en caso de que sea la gráfica U, diagnóstico de gráfica U, aquí se tendría que hacer un diagnóstico para poder saber cuál de todas estas tendríamos que utilizar. En este caso, el ejercicio nos está pidiendo directamente la gráfica P, entonces vamos a seleccionar la gráfica P. Nuestras variables pues, van a ser nuestros defectos y nuestro tamaño de su grupo van a ser va a ser el tamaño, en lo que sean sus grupos van a ser el tamaño del lote. Ok, etiquetas, no vamos a agregar nada más. Aquí en opciones de gráfica P, en lo que es pruebas, vamos a seleccionar las cuatro opciones. Por default nos da la opción 1 seleccionada. Vamos a seleccionar las otras tres funciones y le damos en aceptar y aceptar. A continuación nos muestran la siguiente gráfica. Aquí podemos ver que nos marcan puntos rojos en lo que sería arriba, en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tenemos 9 datos. Aquí nos dice que si nos fijamos bien en nuestras especificaciones, en lo que es prueba, aquí nos decía cada consecutivos en el mismo lado de la línea central. Por eso es que nos acá afuera no pueden haber 9. Ok. Ok. Aquí tenemos los datos y podemos ver. Aquí básicamente pues podemos ver que tenemos puntos rojos, los cuales nos indicarían que nuestra gráfica está fuera de control, con lo cual contestaríamos la pregunta que se nos hizo, donde dice proporción y terminar si pues, está bajo control estadístico. De acuerdo a estos datos, pues podemos observar que nuestro proceso no está bajo ninguna clase, no está dentro del control estadístico. Aquí lo que podemos hacer es hacer otro, otro diagnóstico. Tamaño, no, defectos y subgrupos, tamaño del lote. Aceptar. Ok, aquí nos hacemos un diagnóstico y aquí nos dice la relación de la evaluación observada por la variación esperada de 0.92%, el límite superior de 95% si la P proceso es constante, dice. El uso de la gráfica P puede contener como resultado una tasa elevada de falsa alarma, de alarmas falsas. Considere usar la de P-Laney. Ok, ok. Aquí nos dice que utilicemos que la gráfica P, que es la que usamos, el ejercicio nos pide la gráfica P. Si utilizamos la gráfica P, lo que sería P-Line, nos dice que esta nos puede dar alarmas falsas, así que se nos recomienda, de acuerdo a los datos, utilizar la gráfica de P-Line. Ok, vamos a estadísticas, gráfica de atributos, P-Line. Variables, pues defectos y igual aquí en pruebas seleccionaremos los tres puntos. Ok, aceptar. Aquí igual. Bueno, nos salió igual. Ok, de acuerdo al diagnóstico, si utilizamos, es más efectiva la gráfica de Pilane, porque nos decía que la gráfica P nos marcaría falsos alarmas, pero aquí podemos ver que con la gráfica Pilane igual Lane nos marcan de puntos rojos, con lo cual pues queda concluido pues la respuesta de que nuestro proceso no tiene ningún tipo de control estadístico al momento de realizarlo. Ok, entonces
Regresamos a cerraremos esto y regresamos a lo que es nuestra presentación. Ok, continuando con los ejercicios. ah, Nos vamos al cuarto ejercicio. Dice, ok, desfibriladores de efecto. Este es parecido al ejercicio anterior, pero en este cambio vamos a ver. Dice, considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control de la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok, entonces nos vamos a capturar los datos previamente. Ok, los datos ya como siempre los tenemos previamente capturados o en este caso ya se nos proporcionan capturados. Ok, nos vamos a Minitab, aquí tenemos los datos que vamos a ocupar. Nos pide que utilicemos la gráfica P nuevamente. Estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos. Vamos a seleccionar la gráfica P. En nuestra variable pues son los defectos y nuestros grupos son el tamaño de lotes. Escala pues vamos a seleccionar las pruebas, vamos a seleccionar los 4 puntos y le vamos a aceptar. Ok, y en aceptar. ¿Qué nos dice nuestro problema? Nos dice determine errores defectuosos y determine si el proceso está bajo. Si no es así, identifique cuál es el criterio, por cuál criterio no está bajo control estadístico. Como nos marca este punto, podemos ver, no nos marca ningún punto rojo, por lo cual pues tenemos la evidencia suficiente para decir que nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico, ¿no? Tenemos todo nuestro proceso bajo control, ¿ok? Igual lo que podemos hacer pues sería igual un diagnóstico para saber cuál sería la mejor forma para saber qué evaluación de P tendríamos que usar. Ok, vamos a darle. Dice la relación de el uso de la gráfica P puede tener resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Límites de los grupos, ok. Aquí igual nos dice que se nos recomienda usar P-Learning porque en ocasiones, no siempre, P nos suele mostrar falsas alarmas. En caso de que usáramos la gráfica P y nos muestre alarmas, podemos irnos. En este caso nos pide P, ¿no? Y si nos hubiera salido gráfica, pues si nos hubieran salido puntos rojos, entonces nuestro proceso estaría fuera de control. En este caso no pasó en P. Pero en caso de que quisiéramos decir, entonces mi proceso en P sale mal, entonces lo puedo hacer en P-Lane. Y en P-Lane, pues nuestro proceso tal vez sí esté dentro del control. Por eso aquí Minitab nos dice que nos recomienda usar mejor P-Lane, pero en este caso el ejercicio no los pedía en P y lo hacemos en P. Otra forma de hacerlo, igual nos vamos a asistentes, a gráficas de control. Ok, y aquí para hacer lo que es la gráfica P. Ok, gráfica P, aquí nos proporciona un poco de información. Ok, datos, atributos, qué se está contando? Elementos defectuosos, defectos por unidad. Mira, aquí nos los manda. Entonces, nos vamos a gráfica P, le damos clic. Columnas de elementos defectuosos. Aquí, tamaño de sus grupos, pues 1 pondremos aquí. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar la columna de tamaño de sus grupos, que sería el número del lote. Ok, estimar a partir de los datos y le damos en aceptar.
Y aquí nos muestra esta gráfica, aquí nos dice, la proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Aquí nos da un poco de información, igual aquí nos da un poco de información, que si el proceso es estable, 0.7 de subgrupos pueden estar fuera de control. En virtud, en caso de que los efectos sean mayor a 0.07, entonces sí tendríamos algún problema. Dice elementos, número de subgrupos 20, tamaño de grupos 10.000, total de elementos 200.000, ningún defecto, ni número de defectos 400, porcentaje de defectos 0.20, estamos dentro. Y PVP de PMO son de esos 2000, ok. Aquí tenemos la gráfica que se nos mostró. Utiliza gráficos de valores de seguridad defectuosos, procesos, busque patrones para. Ok, aquí está. Y aquí tenemos, dice estabilidad, pues la proporción de los elementos defectuosos es estable. El número de subgrupos, usted no debe preocuparse por la exactitud de los límites de control, porque los cálculos que incluyen son más de 11 subgrupos. Tamaño de subgrupo, usted no debe preocuparse por la exactitud del límite de control, porque todos los grupos tienen al menos 250 elementos. Variación esperada, pues la variación de estos datos está cerca de la variación esperada. Sus datos no exhiben diversiones excesivas o dispersión insuficiente. Si estas condiciones existen, podría ser un mayor número de falsas alarmas y tener una gráfica que rara vez la señale. Ok, entonces lo que podemos concluir de el último ejercicio, es pues que nuestro proceso está bajo control estadístico. Ok. Ok, continuando con nuestra presentación y ya para terminar vamos a presentar un poquito de lo que es el avance de lo que es el proyecto final. Mi proyecto final se ha basado en lo que son las herramientas estadísticas utilizadas en la calidad. En este caso, pues mi proyecto está basado en cada vez que sale un problema, cómo se aplican las soluciones, o en este caso voy a presentar. Y en este caso, pues voy a presentar una herramienta que utilizamos en el trabajo, que es la gráfica P. Dice, la gráfica P, utiliza la gráfica P para monitorear la proporción de elementos defectuosos, donde cada elemento se pueda clasificar en dos o más categorías, como por ejemplo pasa o no pasa. Utiliza la gráfica de control para monitorear la estabilidad de un proceso en el tiempo, de manera que pueda identificar y corregir la inestabilidad del proceso. La gráfica la gráfica muestra que en promedio 8% se entregan fuera de cualquier servicio. Ese es un ejemplo. Ok. Básicamente para lo que utilizamos nosotros, lo que es la gráfica P, es para medir nuestra proporción de defectos, y en este caso nos indica que en algún punto nuestro proceso está mal y tenemos que mejorar. Los defectos eh, suelen pasar por materiales dañados, eh, por ejemplo, en las áreas de ensamble, cosas que no están bien ensambladas, componentes rotos, fallos de máquina, esas cosas generan defectos. Entonces, la gráfica P pues, nos puede ayudar a tener un cierto tipo de control en detectar qué defecto nos puede afectar. Al final de cuentas, los defectos pues son scrap, y eso igual nos puede afectar. Ahí lo que hice fue un pequeño ejemplo de lo que es la gráfica P. Voy a mostrar, estos son lotes que yo anoté aquí aleatoriamente. Son el mismo lote. En este caso es el mismo lote, es el mismo modelo, por eso la misma cantidad, y las mismas cantidades, son diferentes corridas. Entonces voy a estadísticas, el, herramientas de control estadístico, gráficas de control, atributos, y vamos a seleccionar la gráfica P. Aquí sería tamaño y aquí sería defectos, tamaño. Voy a hacer todas las pruebas. Ok. Bueno, aquí la gráfica P nos muestra que pues nuestro proceso pues se encuentra dentro de lo que es el control estadístico, no se sale
en sí lo que es nuestro proceso, en lo que sería cuestión de defectos, proporciona muestra. Ah, igual lo podemos hacer de forma con de mitad, control estadístico, gráfica P, como lo hemos hecho a lo largo del ejercicio, número de columnas, pues es defecto. Aquí vamos a seleccionar columna de tamaño de subgrupos, que sea tamaño. A utilizar datos ya establecidos. Ok, aquí nos muestra lo siguiente, se nos muestra, dice, la proporción de elementos defectuosos es estable, no hay ningún subgrupo fuera de control. Aquí tenemos unos subgrupos, tamaños de grupos, elementos, número de defectos para lo que serían número de defectos, bla, 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 porcentaje de defectos, 0.42. No olvidemos que para considerarlo tendría que ser de 0.7, lo cual haría que nuestra gráfica saliera de control en cierto punto. No olvidemos que a partir de 0.7 empezamos a tomar en cuenta alarmas de los defectos nos pueden afectar. Aquí tenemos la gráfica que sacamos primero. Aquí tenemos, dice, la estabilidad de proporción de los elementos defectuosos es estable. El número de subgrupos no debe preocuparse por la exactitud de los límites porque esto incluye más de 9 subgrupos. Tamaño de subgrupos, usted no debe preocuparse por la exactitud del límite de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 119 elementos. Versión esperada, pues la variación de todos los datos está cerca de la versión esperada. Sus datos no exhiben la dispersión esperada, ok. Pues básicamente es lo que podemos concluir con estos datos que capturamos aquí. Estos datos fueron recopilados realmente. Pueden caber, en este caso, tal vez pueden cambiar por modelos o cierto tipo las cantidades, por los modelos que trabajen. Esto, como mencioné, son los mismos lotes para todos y por eso es la misma cantidad. El defecto, pues es el mismo, de ahí este modelo puede tener 3 4 defectos en sí, pero en este caso no nos tomamos uno en cuenta y de los lotes, total del tamaño de lotes, pues pusimos cuántos defectos, cuántos de ese defecto nos salió en cada corrida en ese momento. Y pues básicamente sería la gráfica P, la que utilizamos como una herramienta estadística de la calidad. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.